gusta. Continuamos en Latido Ciudadano hasta las 18. Les recordemos a la audiencia nuestras líneas de comunicación, Cami. Sí, Emi, se pueden comunicar al 3875-556346. Les repito el número, 3875-556346. Buenísimo. Bueno, se ha incorporado ya también Mauricio, que está acá con nosotros. Mauricio Kid, ¿cómo andamos, Mauri? Emilce, buenas tardes, ¿cómo estás? Fea tarde, pero acá estamos. Sí, la verdad, terrible. Y a mí me está matando, pero bueno. ¿Esa garganta? Ay, sí, yo creo que es alergia. Eso lo charlaba recién con nuestra productora, con Lucrecia. Creo que es alergia lo mío. Pero bueno, vamos a ver cómo sigo los próximos días. Por las dudas no me comparta de su mate. No le comparto. Igual no me iba a compartir. Ay, qué malo, qué mal que Nunca me me deja. comparte, siempre lo veo ahí. Es cierto, es que usted está muy lejos. Muy Necesito lejos. una manito Bueno, extra. Sí, está bien, está bien. Nos vamos a ir ya en comunicación con Mauro Sabadini. Él es el presidente del Partido Felicidad. En esta oportunidad, para las próximas elecciones del 11 de mayo, el frente se llama Salta va con felicidad. Mauro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Emilce y Mauricio, te saludamos. Buenos días, buenas tardes, perdón, Emilce, Mauricio, a todo el equipo de la radio, el equipo de producción y la audiencia, un cordial afectuoso saludo y también un pedido de disculpas por el faltazo sin aviso de la semana pasada. No hay problema, no hay problema. Sabemos que fue algo externo a tu voluntad, así que no hay problema. Así es. Gracias, muchas gracias. Mauro, una nueva elección acá en Salta, pero creo yo con condimentos muy particulares, tanto a nivel nacional como provincial, ¿no? Sí, una elección importantísima, una elección que va a permitir a salteños y salteñas entender si realmente quienes pretendemos representarlos en los cuerpos legislativos estamos o no a la altura de los debates que hoy le interesan a los ciudadanos, o si por el contrario estamos en una situación de microclima, si se quiere, pensando en las peleas y en las disputas intrínsecas a cada espacio político. Creemos desde el Partido Felicidad y desde el frente que vertebramos, el Frente Salta va con felicidad, que es el momento de volver a poner en valor el sentido de la política. En tiempos donde la antipolítica vuelve a ser objeto de interpelación al ciudadano y a la ciudadana, es una obligación, un imperativo ético que tenemos, el de volver a poner en valor a la política como la actividad humana orientada al bien común, como la única herramienta con la que cuentan las sociedades para mejorarse a sí mismas, y por supuesto allí está el desafío de la representación, que lamentablemente en nuestra provincia hoy nos obliga a poner de manifiesto la necesidad de fortalecer nuestra democracia. Lo digo porque el piso del 5% que rige para nuestras elecciones en general, establecido en el artículo 15 de la ley 6.444, de alguna manera priva al ciudadano de que su voto, la única poderosa herramienta que tenemos para decidir sobre lo público, no tenga validez. Doy un ejemplo. En el Consejo Deliberante de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en el norte de nuestra provincia, hay 12 concejales. Ese cuerpo lo integran 12 concejales. En la elección del 2023, solo 2 fuerzas políticas lograron superar el piso del 5%, obteniendo en la distribución proporcional 6 concejales cada fuerza política. Ahora bien, esas 2 fuerzas políticas que hoy tienen el 100% del Consejo Deliberante fueron votadas solo por el 14% de los oranenses y las oranenses. Es decir, el 86% de los oranenses y las oranenses se expresaron por fuerzas políticas que no alcanzaron el piso del 5% y por lo tanto no tienen representación. ¿Cómo podemos exigirles
a esos ciudadanos que confíen en el Consejo Deliberante, que confíen en sus representantes, que confíen en las instituciones políticas y de la democracia a un Estado de Derecho. Hoy, con la antipolítica primando en el discurso que interpela a la opinión pública, es necesario recoger estos, si se quiere, estos arrastres normativos, porque esta ley que mencionaba es de la década del 80, del siglo pasado. Entonces es necesario corregirlos para que cada ciudadano vuelva a sentirse partícipe de nuestra democracia, protagonista cada vez que emite su voto. Ese es uno de los desafíos que el Partido Felicidad y nuestros candidatos pondrán en toda la provincia en discusión. Mauro, hablando justamente de lo que sucede en los ámbitos legislativos, la Cámara de Diputados creo que es un gran ejemplo de cómo las elecciones terminan convirtiéndose en una ley de lemas donde todos aportan sus candidatos para el propio sistema oficialista, ¿no? Suele suceder eso, por eso nosotros, en sentido contrario a esto que viene sucediendo, que por un lado, o bien se prestan a conformar grandes bloques que por lo general terminan apoyando al oficialismo. Si no sucede eso, lo que sucede es que terminan alineándose bajo directrices de Buenos Aires. Nosotros creemos que es más urgente que nunca que cada expresión política partidaria en general tenga su propia voz dentro del Parlamento, ya sea en la Cámara de Diputados como en el Senado o en los consejos deliberantes, para expresar lo que realmente esos representantes del pueblo han prometido en campaña. Es decir, defender los intereses de nuestra provincia, defender eventualmente los intereses de los departamentos de nuestra provincia, en fin, defender los intereses de los salteños y de las salteñas. Pero evitar esto que de alguna manera el presidente Milei logró instalar como concepto, hago la salvedad y la aclaración que nuestro partido se encuentra en las antípodas de lo que promueve el presidente Milei, desde los modos violentos que tiene de comportarse. Nosotros promovemos, aunque suene un poco extraño en estos tiempos, promovemos el amor, la solidaridad como vehículos para hacer política, y hasta algunas determinaciones que toma avasallando los tres poderes del Estado, porque nosotros también creemos fervientemente en la República y en el Estado de Derecho. Pero digo, logró instalar algunos conceptos que son ciertos. El concepto de casta política es un concepto real. En toda la República Argentina y también en nuestra provincia existen políticos y políticas que terminan perdiendo de vista el fin por el cual habían llegado al lugar de representación para ser parte de defensa de intereses corporativos y propios en detentando determinados privilegios. Entonces, esto que bien señalabas que sucede en la Cámara de Diputados y en el Senado y en los consejos deliberantes, esta es una ocasión importantísima para demostrar que en nuestra provincia eso no es así. Y el Partido Felicidad y el Frente Salta Va con Felicidad, con sus candidatos, intentará hacer eso. Por un lado, dar una discusión profunda a lo que denominamos la corrupción moral de la política, que digamos es lo que nos llevó a nosotros a no pertenecer a un frente con otros partidos que en sus bases doctrinarias comparten con nosotros ideas, pero cuya dirigencia ha demostrado en los últimos años las peores prácticas de la vieja política. Sintetizo en Leavi, Estrada y Caliba las personas que han hecho un daño profundo a lo que podemos denominar el campo nacional y popular. Por un lado es eso, es dar una discusión moral, una discusión respecto de la necesidad de que la ética prime sobre los posicionamientos de las personas, de los dirigentes y de los partidos políticos en la arena política. Y por otro lado daremos la discusión de ideas, que nos lleva por un lado a ser, como decía antes, fervientes opositores al gobierno de Milei, porque pensamos diametralmente opuesto, no por otra razón, y por supuesto también marcando las profundas diferencias que en algunos casos tenemos con el oficialismo provincial y con algunos oficialismos de los municipios. Pero insisto, lo que hoy estamos discutiendo son los representantes en el poder legislativo de nuestra provincia y en los consejos deliberantes. Ese es el debate que tenemos que dar y no debemos dejarnos engañar por nadie
cuando quieran discutir al gobierno nacional o a los ejecutivos municipales o provinciales. Debemos discutir qué proyecto de provincia, qué proyecto de municipio queremos en nuestra Salta, que se construya como corresponde desde la normativa, desde las leyes que nos sustentan en la Cámara de Diputados, el Senado y los consejos deliberantes. Esa es la discusión que hay que dar. ¿Cuál es ese proyecto de provincia que ustedes quieren? El nuestro está relacionado, como decía hace un rato, hoy en primer término, con recuperar la fortaleza de nuestra democracia, con recuperar el sentido de este principio universal de que a cada ciudadano le corresponde un voto y que ese voto tiene sentido. Esta es una discusión que daremos de manera profunda en los 23 departamentos y en los 60 municipios. Tenemos que estar todas las fuerzas políticas de acuerdo en derogar este absurdo piso del 5%, porque existe ya un sistema que es el sistema DONT, sin aburrir demasiado y sin entrar en tecnicismo, solo señalo que es un sistema proporcional. Es decir, si usted, Emil, se saca el 70% de los votos y yo saco el 30%, digamos que en línea general a usted le correspondería el 70% de la representación y a mí el 30%. Es decir, en este lugar, tanto los que la votaron a usted como los que me votaron a mí estarían teniendo su representación. Ahora bien, lo que sucede muchas veces es que el piso hace que el 30%, en el ejemplo que estoy dando, que me votó a mí, por no superar ese umbral necesario, no obtiene representación y usted se quedaría con el 100% de la representación de los ciudadanos. Eso es una aberración, porque las personas que en este caso votaron, se expresaron por una minoría, también tienen que tener su representación, y la proporcionalidad del sistema DON hará que también esos representantes sean minoría dentro de los consejos deliberantes, la Cámara de Diputados o el Senado. Lo que quiero graficar, perdón, el Senado lo excluyo de esta situación. Lo que quiero graficar es que la primera de las discusiones a 40 años de democracia, ahora el 22 de abril, Emilce, se cumplen 40 años del juicio a las juntas. Un hito ejemplar de nuestra democracia que permitió por vez primera y de manera ejemplar, insisto, en el mundo y en particular en Latinoamérica, sancionar, juzgar y condenar a los responsables de la dictadura cívico-militar que se dio en nuestro país del 76 al 83. Estamos a 40 años de ese hito histórico y a 42 años de recuperación democrática. La democracia tiene que estar más vigente que nunca, pero si hacemos un análisis etario, si se quiere, hoy las personas que tienen 40 años, no vivieron un día de dictadura. Entonces es difícil, más allá de que lo hayan estudiado, se lo hayan contado o vivan por experiencias de tercero, la importancia que tiene nuestra democracia. Por lo que sus necesidades y sus demandas son otras, son legítimamente otras. Pero es necesario que la dirigencia política ponga en valor la democracia, ponga en valor la importancia de sostener la República y el Estado de Derecho para que esas expectativas genuinas, legítimas que tienen las personas que viven, digamos, por intermediación de terceros o de la historia, lo que sucedió en nuestra dictadura y lo que costó esa recuperación democrática, puedan alcanzar esos horizontes que se proponen. Sin democracia, sin Estado de Derecho, sin república, sin los poderes del Estado separados y complementándose, es imposible que ningún ciudadano pueda pensarse a sí mismo persiguiendo horizontes de felicidad, de bienestar. ¿Crees que el gobernador de la provincia ha sabido defender las necesidades de los salteños frente al gobierno nacional? Si bien nosotros pensamos en cuestiones estructurales de manera distinta al gobernador, creemos que hoy el principal daño que está recibiendo nuestra provincia es por parte del gobierno nacional. Y creemos que el gobernador está haciendo todo lo que está a su alcance. Creemos que, insisto, siendo opositores, hemos adherido a la primera etapa, por ejemplo, del Pacto de Güemes, junto con otras fuerzas opositoras, como el Partido de la Victoria, por citar un ejemplo. Entendemos las fuerzas políticas que es muy grave lo que está sucediendo
en el vínculo entre el gobierno nacional y las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La provincia de Salta no es ajena a eso y entendemos que todas las fuerzas políticas debemos defender los intereses de los salteños y las salteñas. Y luego debemos dar las discusiones internas, posicionar nuestras diferencias, toda vez que el debate lo exija, sin oportunismos, sin mezquindades. Por eso, sin emitir un juicio específico y puntual sobre tal o cual comportamiento del Ejecutivo Provincial respecto del trato que recibe del Gobierno Nacional, en líneas generales creemos que está haciendo lo que está a su alcance para defender la provincia. No obstante eso, señalamos una vez más, porque cada vez que hago esta declaración dicen el Partido Felicidad se alió con el gobierno provincial. No es cierto, somos opositores, lo demostramos en cada elección y en cada debate que se da. Pero no nos tenemos que dejar engañar, porque el 65% por lo menos del presupuesto provincial son fondos que llegan de la provincia o de organismos internacionales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos poner la lupa en el árbol, digamos, cuando lo que se está prendiendo fuego es el bosque? Entonces, allí es donde el Partido Felicidad denuncia toda vez que puede el actuar del gobierno nacional sobre los intereses de los salteños y salteñas. Entonces, hoy esta elección, que entiendo que es difícil desprenderla del debate nacional, para los salteños y las salteñas, para quienes nos están escuchando, debe estar enfocada en la valorización de nuestra democracia y en la medida de lo posible de entender que si nosotros votamos a personas bien intencionadas, sin importar si son de izquierda o de derecha, esas personas bien intencionadas van a tratar de dar lo mejor de sí por el bien común, desde su ideario. Ahora bien, tenemos que sancionar con crudeza, con dureza a la corrupción moral de la política salteña por un lado y a quienes la representan, y por otro lado tenemos sin duda alguna que poner el foco en la defensa de nuestra democracia. ¿Quiénes te acompañan en la lista, Mauro? Tenemos presencia en una decena de departamentos, nos sentimos muy orgullosos y orgullosas. Mañana con la oficialización de listas podremos celebrar, por ejemplo, que la doctora Tujuaililla Gea Zamora, hija de nuestra querida, admirada y ya fallecida Octorina Zamora, es candidata a diputada en primer término por el departamento de San Martín. Bien. Podemos también señalar que un emprendedor y promotor del deporte y del voluntariado en el deporte, como José Paz en el departamento de Metán, encabece la lista de diputados en el departamento de Metán, o Santiago Sacha Arogali, un defensor de la producción orgánica de vinos, un ambientalista, un ciudadano comprometido profundamente con su Cafayate, esté encabezando diputados, acompañado en el Senado con Luis Liendro. En La Caldera, Rubén Yapura, quien fue concejal 2 mandatos por el Partido Felicidad, encabeza la disputa por el Senado. Tenemos una lista maravillosa en Cerrillos, Amada Domínguez como concejal, Valentín Villalobos, concejal de La Merced, que va a tratar de renovar su mandato, que ha sido, que esperemos que así lo logre, porque ha hecho un gran trabajo como concejal. También tenemos en el departamento capital una lista, 2 listas de concejales, una encabezada por el doctor Luis Matei, abogado comprometido desde lo social con el voluntariado y con la defensa de la República, la democracia y la separación de poderes, por un lado, y por otro lado, en una otra lista de concejales encabezada por Mauricio Yanyuk, que es el presidente de una agrupación municipal, que es defensor del municipalismo y de los gobiernos locales, titular de la agrupación El Laborista Siempre Presente. En esa lista también se puede encontrar a Felipe Roldán, que es un delegado de gremial y que, como siempre, el Partido Felicidad cuenta entre sus filas con representantes de los gremios y de los trabajadores y las trabajadoras. La lista de convencionales constituyentes municipal, por ejemplo, en la ciudad de Salta, está encabezada por María Angélica Martínez Morales Mí. Por María Morales Mí, que es ni más ni menos que la última delegada de la Secretaría de Derechos Humanos en la provincia de Salta, durante 4 años lo ha sido,
Súper Hoy conocida, ese- aparte por su defensa de lo que tiene que ver con los hijos y nietos que no han aparecido todavía víctimas de la dictadura, entre otras cosas, y el acompañamiento, ¿no? así es, Emilce, y muchas gracias por